Bienvenidos a todos a Minería Ética. Hoy día tenemos un expositor de lujo, brillante, de los astros, oye, un querido colega de Minería Ética. Y es para aprender y conversar sobre la minería del espacio, algo que algunos volados tienen, otros no, así que va a ser muy interesante. Así que vamos a ver, ¿no es cierto?, qué tiene que hacer Chile, porque no nos podemos quedar sentados en los laureles de lo que estamos haciendo. Yo creo que los tiempos pueden cambiar en tiempos rápidos, como décadas, ¿no? No estamos hablando de siglos, décadas. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer en actividades de investigación, explotación metalúrgica espacial, diseño de equipos. Hay un montón de cosas bien entretenidas, fabricación. A ver qué pasa con los asteroides, planetas, ¿cierto?, que están dando vuelta, porque uno mira arriba y ve que cosas se mueven. Entonces, es entretenido. La charla de hoy se llama La astrominería, el desafío que viene. Y ya les dije, tenemos un expositor de lujo, el doctor Manuel Viera. Yo voy a ser bien cortito. Manuel Viera es ingeniero de civil minas de la Universidad de Santiago, es magíster en ingeniería industrial de la Universidad de Chile y doctor en economía minera y finanzas internacionales. Es fundador y presidente del Instituto Chileno de Astrominería, es fundador y expresidente de la Cámara Minera de Chile, muy importante, y obviamente no se vive de eso, sino que de trabajar, y él es CEO de Meta Project Group y director de proyectos mineros. Seguramente me olvidé algo, Manuel. Para los pocos que no te conocen, quizás tú puedes redondear un poquito de ti y te doy la palabra. Por favor, Manuel. Queridos colegas, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de estar con ustedes. Un tremendo grupo selecto donde uno puede siempre aprender mucho de ustedes. Solamente puedo indicar de que siempre la ingeniería de mina es un elemento muy amplio al respecto, y ustedes se deben preguntar qué está haciendo un ingeniero de mina, digamos, en el espacio. La verdad es que yo también me lo pregunto, pero es un tema muy apasionante, y sobre todo al ver que hace 14 años que yo he estado un poco viendo el tema este de lo que es la astrominería. Nos empezamos a dar cuenta de que Chile, además de tener un capital intelectual asombroso, no puede quedar atrás, porque siempre estamos atrás un poco de todas estas cosas que eventualmente siempre estamos mirando, de que las soluciones vengan de afuera, y nosotros podemos perfectamente ser actor relevante y no esperar de que vengan hacia afuera. Mira, la verdad que en honor del tiempo tengo prácticamente 4 capítulos, algunos antecedentes generales. Voy a hablar un poco y justificar de dónde proviene el concepto de astrominería, que es distinto a lo que se llama minería espacial. ¿Ah? Ya les voy a explicar cuáles son las diferencias. Por eso se habla de astrominería. Y después voy a hablar directamente de lo que nos compete, la minería espacial y los desafíos. Como ustedes saben, el día miércoles hubo un hecho histórico en el cual se dio el lanzamiento de la, digamos, Astromin, que es el Instituto Chileno de Astrominería, en el cual tiene por misión ser una plataforma de una investigación científica y tecnológica, como también atraer a todos esos talentos que hay en las universidades y también en la industria minera, para que tengan aquí un área donde efectivamente todas las ideas puedan entonces reflotar y ser partícipes de todas las soluciones que necesitamos en un espacio con ingravidez casi cero o gravedad casi cero, y con un alta, una alta, digamos, relación, digamos, relacionado con el Sol. Entonces, obviamente, ahí todas las ciencias exactas que tenemos en la Tierra prácticamente quedan en tela de juicio. Toda la termodinámica y todos los otros temas que eventualmente estamos siempre nosotros aplicando aquí en la Tierra quedan en tela de juicio. Empiezo entonces muy rápido. Siempre se indica, porque lo más esencial aquí es el transporte. Estamos hablando de años luz, estamos hablando de, qué sé yo, de una serie de velocidades que casi realmente quedamos obsoletos con los ceros hacia la derecha. Entonces, la luz es lo más rápido que conocemos, ¿no? Podríamos decir que la luz tarda 8 minutos en llegar desde el Sol, 4 años en llegar desde la estrella más cercana, ¿no?
30.000 años en llegar desde el centro de la galaxia, 2 millones de años en llegar desde la galaxia de Andrómeda y 10.000 millones de años en llegar desde la galaxia más lejana que se conoce. Ahí pueden tener ustedes algunas unidades astronómicas. Un minuto de luz equivaldría alrededor de 0,12 unidades astronómicas. Como también un año luz equivale a 63.241 unidades astronómicas. Y un parsec, que son 206.265 unidades astronómicas. Y más o menos para nuestro ojo, los que estamos en los sistemas de la Tierra, una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. ¿Por qué realmente se tiene que estar mirando el espacio? El planeta al 2050, según informe de las Naciones Unidas, dice que el planeta no podrá alimentar a todos los seres humanos y a los animales que allí vivimos. Seremos más de 9.000 millones de personas, hoy día somos 7.000 millones de personas. Habrá serios problemas de escasez de agua, escasez de las fuentes de energía y alimentos. También el planeta tendrá todas las aguas y los océanos muy contaminados, como ustedes bien saben. Habrá una escasez de minerales estratégicos, con, digamos, el consumo voraz que tiene China y las grandes potencias. Se hablan hoy en día, como ustedes bien saben, al 2030 y antes del 2030 vamos a tener, digamos, una demanda casi de 40 millones de toneladas de cobre, derivado de la electromovilidad y derivado también de las energías verdes. Y tal vez podría aumentar eso. El hombre, como ustedes saben, sigue siendo un depredador del planeta. Existe una eminente y probable guerra nuclear. Ustedes están observando el concepto y la guerra que hay entre Ucrania con Rusia. Todas las guerras realmente son tremendamente injustas, y eso implica que los seres humanos todavía no hemos aprendido nada al respecto. También el hombre y los animales, según este mismo informe, empezarán a pelearse por la comida que va a ser cada vez más escasa. Les recuerdo que los océanos hemos perdido más de 1/3 de todos los peces que hay, por lo tanto eso cada vez se va a reducir más y es un alimento pero notable para toda la humanidad. Entonces, pero lo más grave es que la gente aún no es consciente del problema. Por lo tanto, se habla un poco de la crisis climática y la falta de minerales. Un nuevo estudio de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que en el 2019 detalló que en el año 50 la temperatura iba a ser prácticamente incontrolable. ¿Y qué significa eso? Que prácticamente si se sigue en el mismo nivel, casi realmente ningún ser humano podría soportar las condiciones que existen. Ya se dieron ustedes cuenta las tremendas temperaturas que hubo en el verano pasado en Europa. Bueno, y están viendo también los deshielos masivos que hay en los los polos, en los océanos. Y eso obviamente tiene mucho que ver con el cambio climático y todo realmente, y la descarbonización y todo lo que estamos haciendo en la Tierra, la verdad es que va muy lento comparado con la solución. El Ártico se quedaría sin hielo para el verano del 2030. Escasez del agua y la alta contaminación. En fin, se podría empezar justamente a hablar mucho de por qué realmente tenemos que estar mirando hacia allá. Entonces, ya les mencioné, digamos, que los océanos además tendrían, derivado un poco de la alta acidez que tienen los océanos, mucha mortandad de todos, digamos, los seres vivientes de los océanos también van a comenzar en no más allá de 10 años. Entonces, eso es un informe muy lapidario y muy justo con lo demás, porque fue un informe elaborado por varios científicos al respecto. ¿Qué está ocurriendo con el planeta? El planeta reacciona. Grandes incendios derivados de las altas temperaturas. Inminentes y probables guerras nucleares. Cada vez realmente alguien quiere ser más poderoso que otro. En fin. Pero también tenemos que decir qué es lo que ocurrió desde un punto de vista, qué sé yo, cómo de alguna manera se llegó el agua a la Tierra. Muchos de los metales que escasean hoy en día en la corteza terrestre y que son indispensables para la industria moderna, el oro, el platino, el cobalto, manganeso, el zinc, que sé yo, tierras raras, son muy abundantes en los asteroides. De hecho, la corteza de la Tierra se formó sin estos minerales, que fueron arrastrados hacia el núcleo cuando el planeta se encontraba recién fundido a altas temperaturas.
Fue una intensa, según obviamente una de las hipótesis más aprobadas por los científicos, que fue una intensa lluvia de asteroides lo que volvió a depositar estos materiales sobre la corteza terrestre, tras su enfriamiento y en los momentos iniciales de la evolución del sistema solar. Existe también un informe en el cual habla de cada 250 millones de años hay una evolución de los polos magnéticos, es decir, los polos magnéticos se van cambiando. Y eso tiene mucho que ver también con el cambio climático. En fin, ahí ustedes pueden observar dónde está el cinturón de asteroides, en el cual está el Sol, está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y entre Marte y Júpiter está el cinturón de asteroides, que ya voy a explicarle que se indica que todos estos asteroides fue un planeta que no se alcanzó a formar. Entonces, este cinturón de asteroides, que es muy rica, son verdaderas minas flotantes, que tienen altas concentraciones de distintos minerales que escasean en la Tierra. Por lo tanto, podríamos decir que la Tierra se formó aproximadamente hace 4.600 millones de años, junto con todo el sistema solar. Pero fíjense que bien alejado hacia allá, después de Neptuno, hay otro cinturón de asteroides. Y no se descarta que más allá también existan otros cinturón de asteroides que son verdaderos planetas que no se alcanzaron a formar. En fin, hay alrededor de casi 950.000 asteroides o más en el mismo cinturón que yo le estaba comentando, y cada año obviamente se van descubriendo más. De hecho, en las noticias de esta semana, una chilena descubrió un nuevo asteroide, una científica de la Universidad de Santiago, que ha recibido bastantes recomendaciones y premios. Poseen grandes concentraciones de minerales, tales como obviamente hay agua, fósforo, zinc, estaño, prácticamente dependiendo un poco de la clasificación de los asteroides, obviamente son los distintos, digamos, minerales que ustedes van a encontrar. El rodio, que es obviamente el mineral más rico que hay en la Tierra. Que va a ser el día 3 de... ¿Aló? ¿Hay alguna Adelante pregunta? nomás, vamos a apagar un micrófono. Perdón, Manuel, que se metió un... Entonces, como les digo, ahí tiene el iridio y el rodio, que son los elementos, los minerales, digamos, que son más ricos desde el punto de vista del precio, ¿no? Y tal como les estaba mencionando, los asteroides hicieron posible la vida en la Tierra, porque obviamente se piensa que ellos fueron los que trajeron el agua. Entonces, y de esa hipótesis nace de que obviamente los asteroides tienen agua, ¿no? O a través de moléculas orgánicas. Por lo tanto, serán nuestras estaciones de gasolina, por así decirlo. Se piensa que Marte y la Luna deberían ser, como nosotros decimos, las verdaderas estaciones de gasolina para que todos los vehículos que van hacia los asteroides entonces podrían reabastecerse. En resumidas cuentas, la idea es que estas mismas ¿cómo se llama? Asteroides y fábricas de bienes de capital o en sus efectos partes y piezas se tienen que hacer justamente en el espacio ulterior. Y obviamente la idea se trata también, la pregunta que todavía hay muchas regulaciones que se necesitan, ¿sí? Para no estar ensuciando, ya se han ensuciado no tan solo la Tierra, sino que los océanos, sino que en estos momentos hay mucha chatarra, qué sé yo, digamos, en el espacio. ¿Sí? Bueno, las teorías que hay, primera teoría, algunos científicos creen que se podría tratar de restos de un planeta que ha quedado orbitando, es decir, no se alcanzó a formar. Esa es un poco la primera hipótesis, que es la más o menos alrededor de un 70% de los científicos, digamos, la aprueban. La segunda es que tal vez se trate de un planeta que no fue capaz de formarse como consecuencia de la fuerza gravitacional de su vecino, que es Júpiter. Y también, por ejemplo, en el año 1801, Giuseppe Piazzi descubrió el planeta enano al que se le llamó Ceres. Y Ceres es uno de los planetas que básicamente es un asteroide, es uno de los más grandes que hay, pero es tremendamente rico, muy apetecido, y hoy en día las grandes potencias no tan solo están entre que es Ceres, y también, digamos, otro planeta que sí que ya les voy a comentar, que tiene extraordinarias concentraciones, y el que llegue primero se supone que se hace dueño. Entonces, tal como les mencioné, se trata entonces de cambiar un poco la visión que tenemos en la Tierra. Es decir, la invitación es a soñar y ser realistas, en el sentido de que nosotros necesitamos realmente explotar los asteroides
y además hacer asentamientos humanos en los distintos cuerpos celestes. Entonces, eso es un poco la idea. Observen ustedes este gran científico que a pesar de tener grandes problemas, dijo él en la última charla que dio antes de fallecer, dijo que el mundo se está volviendo demasiado pequeño para nosotros, los recursos físicos se están explotando a un ritmo alarmante. Eso lo dijo prácticamente el 2000, no me recuerdo si es 15 o 16, por ahí antes que él falleciera. Y advirtió a la humanidad que la colonización del espacio, también llamada la humanización del espacio, es el asentamiento humano hipotético que debería hacerse a la brevedad, pero tiene que ser autosuficiente. Por lo tanto, el primer paso es una presencia humana permanente en el espacio, como ocurre en las estaciones espaciales que hay, y también entonces los seres humanos van a tener que empezar a pensar que el futuro está en poblar entonces otros cuerpos cercanos a la Tierra. Quiero yo invitarlo, digamos, a este video, que fue el video de lanzamiento de nuestro Instituto Chileno de Astrominería, para los que no lo vieron, ¿no? Y este salió en la CNN, entonces, para que, ojalá que tenga solución. Son investigar, explorar, explotar y producir bienes de capital para la humanidad. Contribuir al desarrollo científico-tecnológico de recuperar los minerales de la Luna, Marte, asteroides y todo cuerpo celeste del espacio. Ser un referente a nivel latinoamericano en investigación científica y tecnológica en toda la cadena de valor de la astroindustria minera. Crear acuerdos con instituciones mundiales tales como la NASA, ESA, Agencia Espacial Europea, JAXA, Agencia Europea de Exploración Espacial, GSA, ASC, Agencia Espacial Canadiense, PAC, Bolsa, Agencia Espacial Polaca. Aprovechar las ventajas que Chile posee para ser líderes en Latinoamérica, con sus 6 mayores observatorios astronómicos, el desierto de Atacama como laboratorios de prueba. Contribuir a la formación de los astromineros, astrogeólogos, astrometalúrgicos y astromecánicos, etc. ¿Por qué mirar el cosmos? Los minerales, muchos de ellos se acabarán casi en 2050. Escasez de minerales estratégicos para apoyar a toda la humanidad. Ríos, lagos y mar estarían muy contaminados. Es urgente tener asentamiento humano en Marte. Astromir, la conquista necesaria de los asteroides. Bueno, ese fue el video que de alguna manera se mostró en el lanzamiento de este Instituto Chileno de Astrominería, que es la unión entre nuestra querida Cámara Minera de Chile y la Asociación Chilena del Espacio Chile, en el cual cada uno tiene 3 directores para comenzar. Y obviamente uno de los acuerdos y nuestra primera visita va a ser a la NASA, en el cual nos están invitando a proponer proyectos partiendo de la base que el primer proyecto dentro de este círculo virtuoso de la astroindustria minera es la exploración geológica. Entonces ahí empieza la robotización para tomar las muestras y todo eso. Bueno, siguiendo con Hopkins, él suplicó a los líderes del mundo que envíen astronautas a la verdad, a la Luna, a Marte, para generar y acelerar estos asentamientos humanos. Entonces él decía que al menos no más allá de 30 años para realizar misiones espaciales a Marte, y obviamente él siempre dijo que los asteroides era, digamos, la sobrevivencia de la humanidad. En resumidas cuentas, digamos, es muy importante lo que él dijo, lamentablemente, que él ya no está con nosotros. Entonces también está la decisión de cómo nació la astrominería y también cuáles son los desafíos. Obviamente también todas las universidades en general deben tener
Entonces, un cambio radical en las mallas curriculares, que tiene que ver justamente con lo que el mundo está necesitando y también la industria minera. Hay un calentamiento global, la reversión de los polos magnéticos, ya se lo dije, que cada 250 años hay una reversión de los polos magnéticos, o sea, se cambian los polos y por eso se supone que lo más probable es que el cambio climático tiene que ver con esto o viceversa. Acidez de los océanos, la capa del ozono y emisión de los CO2 a la atmósfera, destrucción de los glaciares, contaminación del agua subterránea, etc. Por lo tanto, eso tiene mucho que ver entonces con el hecho de, entonces de cambiar el switch. Bueno, el planeta moribundo para después entrar en todo lo que es el tema de la minería de asteroides, ¿no? Ahí tienen ustedes nuestra querida Tierra, se le llama el planeta moribundo, y ¿por qué la justificación de mirar entonces hacia, digamos, el cosmos? Obviamente ya le había mencionado de que uno de los peores momentos es que nosotros básicamente vamos a estar peleando la comida con los animales, eso es lo más grave. Voy a mostrar unas láminas en las cuales ustedes pueden ver la verdad que lo alarmante que está ocurriendo, digamos. De hecho, este oso polar, digamos, técnicamente está en vía de extinción. Miren lo que está pasando en distintas partes del mundo. Y son tremendos incendios. También la desertificación, la deforestación. Entonces cada vez realmente cortamos un árbol y no nos damos cuenta de que nosotros mismos nos estamos destruyendo. Observen ustedes la polución, que todavía las grandes potencias no quieren entender de que cada vez que se emiten gases hacia la atmósfera, nos estamos autodestruyendo. Miren lo que puede ocurrir también con las contaminaciones de los océanos, con los plásticos. La mortandad de inmensos millones de peces. La acidez también de los océanos que están destruyendo toda la barrera de coral. En fin, grandes inundaciones casi bíblicas, ¿no? Ustedes están observando, digamos, en Australia, el día en la mañana, como están observando. Entonces, sequía extrema. Pero también estamos que la Antártida está amenazada. Entonces, y voy a hablar una cosa que les puede interesar mucho. Aquí en este chat hay una serie de mentes brillantes que me agrada mucho escuchar. Primero, digamos, fíjense ustedes que los microbios que se encontraron debajo del hielo antártico, lo que significa para la raza humana si hay una vida extraterrestre. Y se encontraron, digamos, unos bichos en el lago Mercer, el más profundo que se ha explorado en el continente. Estados Unidos había conseguido llegar a los 1068 metros. El largo alberga alrededor de 10.000 bacterias por milímetro de agua. Entonces, pero algunos virus eran desconocidos en la Tierra. Ahí tienen entonces ustedes un poco para saber un poco cómo se perforó, digamos, llegando casi hasta el lago. ¿Qué ocurre? Que la estación rusa Vostok, que obviamente llegó hasta más lejos, prácticamente 3.623 metros, sacó una serie de muestras. Encontraron una serie de bacterias con ese nombre que ustedes ven ahí. Descubrieron un virus y bacterias extraterrestres, es decir, que tenían inteligencia. ¿Y por qué tenían inteligencia? Porque al no tener luz, ellos se alimentaban de los minerales. Entonces, ahí nos da una buena señal de que los minerales también pueden dar, pueden generar, digamos, vida, porque hay distintos sulfuros, sulfato, etcétera, y de ahí aparecen una serie de metales. Entonces, también descubrieron una anomalía magnética de alrededor de 60.000 nanoteslas, es decir, un área de casi de 145 por 74 kilómetros cuadrados. Entonces, digamos, los científicos están todos preocupados qué es lo que está ocurriendo entonces en la Antártida. Entonces, fíjense, es una tremenda, mole de acero, por así decirlo, en el cual, se supone que alguien tiene que estar viviendo ahí o alguien tiene que haberla construido. Así que, por lo tanto, se supone entonces que hay una civilización que existió hace más de 500.000 años ahí. Entonces, y ahí hay una estación extraterrestre, tal como les digo, y que podría haber entonces una vida extraterrestre ahí. Pero ojo, como hallaron muchos tipos de diferentes microbios que viven en el lago, es una masa de agua dulce, ¿no? Más o menos a 2.600 pies, unos 800 metros del hielo antártico. Entonces estos microorganismos, digamos, en todas las oscuras,
entonces obtienen toda la energía a partir de nuestras rocas, de nuestros minerales, pero con inteligencia. Entonces, obviamente, pararon ahí toda la perforación y obviamente se asustaron porque probablemente estos virus inteligentes podrían realmente ser la aniquilación de la raza humana. Entonces, pero ahí hay una serie de, qué sé yo, de artículos respecto al tema, y en el cual, como obviamente no se conversa mucho entre las distintas potencias, digamos, tampoco entonces hay una cooperación científica ahí. Con tanta calamidad, el planeta reacciona. Ustedes pueden observar que ahí hay una serie de, donde se sale el mar, que se dio terremotos, nuestro terremoto, el último terremoto, digamos, el volcán Chaitén, los tsunamis, etcétera. Entonces ahora entramos a la minería espacial. El astronauta Stan Locke dijo de los asteroides, hace casi 15 años atrás, dijo que de los asteroides son un trampolín hacia una civilización interplanetaria y es urgente entonces digamos la conquista. Como también dijo que estamos en el umbral de la tercera gran migración de la humanidad, pero esta obviamente tiene que ir directamente hacia los cuerpos celestes, los más cercanos. Marte en estos momentos es la candidata a tener el primer asentamiento humano. En todo caso, digamos, la radiación solar es uno de los más complejos que puede tener, por lo tanto, tanto en Marte como en la Luna, todo debe ser subterráneo. Las distintas clases, digamos, desde la perspectiva de, si hablamos de mineralogía espacial, que tiene que ver con los asteroides, se pueden clasificar en estos momentos, ya hay una ciencia que estudia eso. Les voy a recordar de que la Universidad de Arizona es la primera escuela de mina que está entonces entregando los primeros astromineros, astrogeólogos, astrometalúrgicos y electromecánicos de robotización, que obviamente toda la industria 4.0, digamos, está todo incorporado ya, es decir, ya está asociado, digamos, al intelecto de todos estos profesionales. Está el E, que son los asteroides de Enstatita, están las S, que son las condritas y las ordinarias, los M son metálicos, los B son carbonáceos, tipo 2, palas, rico en hidrógeno, agua, oxígeno, importante justamente para el uso de la energía. Entonces, también el C, que son muy importantes también, que tienen que es el tipo 253 Matilde, la T, la D, la E, etcétera, etcétera. Cada uno, obviamente, tiene una mineralogía distinta y metales distintos. Por lo tanto, es obvio, digamos, que hay las clases, para los científicos, digamos, los tipos C y los tipos M son los más importantes. En el caso digamos, de los asteroides tipo M, indica, digamos, y la C tienen carbono y agua, y los M, que son sólidos y contienen hierro, oro, platino, sílice, níquel, helio, muy importante, sobre todo para la energía, y las tierras raras en cantidades enormes industriales. Por lo tanto, ahí pueden observar, digamos, una foto, digamos, en el cual como estos distintos asteroides de distintos tamaños, entonces están orbitando el cinturón de asteroides entre la Tierra, perdón, entre Marte y Júpiter. Ahí no voy a entrar en detalle porque hay muchos de ellos, pero esta es una foto de la NASA en el cual ya tiene clasificado, digamos, y está enfocado a todos estos asteroides que son extremadamente ricos, en el cual ya han enviado una serie de sondas para observarlo y para empezar un poco la exploración geológica. Aquí también tienen ustedes estas dos cosas que yo les estaba comentando, que es Vesta y Ceres, que son básicamente una de los... Se le habla también de planetas enanos, ¿no? Son de casi 529 kilómetros de diámetro y 960 kilómetros, pero tienen una serie de concentraciones anómalas desde una perspectiva de los minerales que escasean en la Tierra. Así que, por lo tanto, para allá está enfocado las grandes potencias. Si yo les quisiera decir uno de los asteroides, digamos, de tamaño pequeño, y colocamos a Los Ángeles ahí, ustedes observen justamente el tamaño que es. Y también pueden observar también un poco la superficie que puede tener también este asteroide. Si nosotros lo vemos de esta forma, que este es el caso, digamos, la Rosetta, que está ahí, Roma, y desde el punto de vista del Vaticano, tiene 4,1 kilómetros prácticamente podemos hablar casi de un diámetro,
Y eso es lo que eventualmente puede estar. ¿No? En fin, marco regulatorio. Recuerdo yo que hace 2 o 3 años tuvimos uno de los 4 webinars que hemos hecho digamos, en nuestra Cámara Minera, donde tuvimos justamente a Chile y por el lado también de, digamos, de minería ética y de la Cámara Minera, estuvo nuestro común amigo Gastón Fernández hablando del marco regulatorio, ¿no? Bueno, obviamente hay una serie de tratados del espacio, pero obviamente Chile en este momento todavía no posee ninguna política. Por razón obvia siempre andamos detrás, ¿no? Entonces, pero ese es un tema que seguramente les puede explicar con mayor detalle de que yo, Gastón Fernández, ¿no? El 25 de noviembre del 2015, el presidente Barack Obama firma la Ley del Espacio. Esta recibió el respaldo del Congreso Pleno, cuya finalidad era apoyar la explotación espacial minera y además de permitir la apropiación, nótese la palabra, del territorio espacial y sus recursos existentes allí por empresas privadas. En el 2018, la Federación de Industrias Alemana, la BDI y la BDI, instauraron una ley nacional de minería espacial que posibilite la inversión privada y la innovación para asegurar la materia prima como es el cobalto, el níquel y el platino para toda su tremenda industria, no tan solo desde el punto de vista automotriz, sino que también de todo su desarrollo de toda la industria alemana. Y por otro lado, la empresa OHB, con sede en Bremen, ya estableció una filial en Luxemburgo para proyectos espaciales y que hay varias startups en Berlín que prosiguen los llamados proyectos del New Space. En fin, podemos seguir con todo este tema, pero Luxemburgo justamente, que puede ser, digamos, un país muy pequeño, se dio cuenta de que ahí están todas las inversiones, básicamente es como una especie de bolsa ahí, en el cual la gente que quiere invertir entonces se va a Luxemburgo y entonces instala oficinas ahí. ¿Mm? En fin, importante, digamos, en junio del 2019, para nosotros, en Argentina, el senador Federico Pinedo presentó un proyecto de ley con el objeto de regular la exploración y la explotación de yacimientos minerales en el espacio ultraterrestre. Entonces, por lo tanto, Argentina se nos adelantó al respecto y por lo tanto de ahí proviene por qué nosotros tenemos que tener un Instituto Chileno de Astrominería para empezar a empujar. Bueno, aparece una fiebre de explotar los asteroides. Ahí tienen el circo virtuoso de la astrominería. Parte justamente con identificar el asteroide. Nosotros tenemos en estos momentos, digamos, 6 de los laboratorios más grandes del mundo, que solamente hay que enfocarlos porque ellos están metidos en otras cosas. Ya hemos hablado con algunos de ellos, que les interesó mucho el tema de la astrominería, digamos, y lo más probable es que nuestra Cámara Minera con Astromin van a hacer unos acuerdos digamos, con estos verdaderos observatorios. Viene toda la geología y la mineralogía espacial. Después viene un muestreo con naves inteligentes. ¿No? Entonces, también las pruebas y microscopía, digamos, a larga distancia, es decir, desde la Tierra hacia los asteroides. Después proviene todo el concepto de la metalurgia espacial, se le llama astrometalurgia. Posteriormente viene la explotación y el minado espacial. ¿Qué quiero decir con eso? Que obviamente, hay una ingravidez y hay una tremenda, el sol, la radiación solar es tremenda, por lo tanto, el desafío no tan solo es tener trajes muy buenos, sino que también en lo posible tener, digamos, que sea subterráneo. Posteriormente viene el procesamiento en la subestación lunar o de Marte y termina con una fabricación y tecnología de maquinaria con impresiones 3D, 4D y todas las D que vengan, ¿no? Y posteriormente viene el transporte a otros cuerpos satélites o a la Tierra, y de ahí entonces proviene todos los aspectos sanitarios, la comercialización, pero obviamente ahí como verde el reciclaje espacial. Ese en estos momentos es lo que se llama entonces la economía minera espacial, una nueva ciencia en la cual en estos momentos se está aplicando en 2 universidades, una es la Universidad de Arizona y la otra en estos momentos es el Colorado School of Mines. En fin, ¿cómo podemos explotarlo? Ahí tienen una rozadora parecida a las del carbón, ¿no? Dependiendo un poco, de cómo está, digamos, el suelo marciano.
por así decirlo, o en su efecto los asteroides. Entonces, es muy parecido, pero el problema, como tenemos casi gravedad cero, la pregunta es cómo podemos transportar eso, cómo podemos cargar y cómo podemos, de alguna manera, si no es por rozadora, cómo poder hacerlo. Ese es el desafío. Entonces, hay algunos aspectos que es a cielo abierto mediante el raspado o cizalla, mediante labores subterráneas y piques, mediante recuperación con poderosos electroimanes. Recuerden ustedes, si se trata de ferro magnesiano, obviamente podemos usar electroimanes poderosos. Temperatura para fundir materiales volátiles, eso quiere decir de aplicar la minería óptica, efectivamente con verdaderas lupas, aprovechando el sol que efectivamente derrite o funde sin ningún inconveniente a los metales en los asteroides. Y el centro, tal como ya les mencioné, el centro de procesos de minería óptica y posteriormente la fabricación tanto de equipos y todo el desarrollo que la humanidad necesita. Ahí tienen una minuta que mandó la NASA, digamos, para ir a prospectar. Entonces, una diminuta nave que efectivamente de 15 a 30 centímetros, pero tiene una cualidad que efectivamente puede, digamos, no tan solo explorar, digamos, sino que también a través de escáner, que se dio, digamos, de las distintas cortezas de los distintos asteroides, y por lo tanto, eso en estos momentos han enviado varios de este tipo. Posteriormente viene un poco la cosecha, en el cual ahí pueden observar ustedes digamos, una animación que tiene la NASA, en el cual casi lasea un asteroide y se lo trata de transportar, digamos, lo más cercano posible a la Tierra para después procesarlo, ¿no? Entonces, tradicionalmente el suelo, digamos, de un cuerpo celeste se llama regolito, y durante el viaje de ida y vuelta hasta 4 años pudiendo transportar decenas de miles. El problema es el transporte y el peso. Ahí observen de otra forma también, donde aquí pueden tener, miren ustedes estas placas, entre comillas, solares, pero son verdaderas lupas, donde es una planta, si se le podría llamar metalúrgica, pero obviamente la energía es muy distinta y la recuperación y la concentración también es muy distinta a la que nosotros conocemos en la Tierra. Entonces, lo que eventualmente, digamos, se viene es que las cosechadoras descargan su carga en distintas embarcaciones, vale decir, desde un punto de vista no tan solo de transporte, porque mientras se transporta, se está procesando. Y aquí sería cuando se extraen los minerales, así como el agua, el hidrógeno, que es muy importante, y se pueden almacenar y se vende como soporte de vida y de combustible. Otra forma que ustedes ven, una empresa que ya existe, el Deep Space, espera lanzar una nueva nave que puede traer 150 kilos de material. Eso ya es una hazaña, traer 150 kilos, porque obviamente ese es un poco el desafío, cómo cargar estas naves y traerlas a la Tierra. La manufactura. Entonces, ¿cómo se hace una fundición por microgravedad y también por minería óptica, en el sentido de que al tener, digamos, baja gravedad para producir piezas, entonces impresa con impresoras tipo 3D y con todas las nuevas y futuras tecnologías de minerales extraídos que en estos momentos se está investigando. Pero pues bien, pueden haber grandes centros de procesamiento altamente robotizados, pero en base a asentamientos humanos y capaz que los astrogeólogos y los astromineros, digamos, y los astrometalúrgicos sean los primeros colonizadores. Aquí entonces está este famoso planeta, digamos, perdón, asteroide, que en estos momentos es la Vedel. Este tiene prácticamente una cantidad enorme de platino, enorme, digamos, qué sé yo, de rodio, y enorme, todos los iridios, todos los minerales más exclusivos que hay en la Tierra, los tiene todos concentrados acá. Y por lo tanto, tanto Rusia, China, Japón y la NASA de Estados Unidos, todos están peleando justamente por llegar primero a este asteroide. Observen justamente los cráteres que hay ahí, porque para los ingenieros de mina, lo primero que vemos lo que vemos nosotros ahí es un open pit. Ya les voy a explicar un poco porque obviamente el open pit estaría hecho. En fin, hay mucha gente, lamentablemente los que son emprendedores son los que tienen plata. Entonces, estos grandes emprendedores, digamos, tiene mucho que ver con decir de que Planetary Resource
se encuentran varios de estos grandes ricachones como Larry Page y todos los creadores de Google, también que ha sido el creador de la Microsoft, en fin, James Cameron y muchos otros colegas, digamos, vale decir, actores con mucho dinero, digamos, que han sido accionistas al respecto, y ellos entonces han iniciado justamente una serie de proyectos. Afortunadamente ellos vendieron una parte de este proyecto, digamos, y comprado por otras firmas, digamos, y siguen adelante. En fin, uno de los grandes desafíos es tener unos lanzadores, o vale decir, cohetes que sean eficientes. Aquí me voy a indicar, fíjense ustedes que cuando empezamos a hablar nosotros de grafeno y todas las aleaciones del carbón, se preguntaba por qué realmente los chinos nunca, digamos, en los lanzamientos, nunca fallaban. La verdad es que después de haber hecho una serie de análisis, los científicos se dieron cuenta que ellos estaban usando grafeno en las naves. Entonces, una nota al margen. Aquí entonces observen una de las colonizaciones o asentamientos humanos que eventualmente podrían existir. Entonces ahí, estos asentamientos humanos tienen que ser autosustentables, no tan solo desde la perspectiva de tener oxígeno para la respiración, sino que alimentos también. Entonces, la pregunta es el dilema buridiano. Alternativa A, adaptar otro planeta a nuestras necesidades, y la primera fase consistiría en calentar la superficie del planeta, que en la actualidad tiene una temperatura media de 60 grados, y necesitamos que se acerque a la temperatura de la Tierra, que más o menos la temperatura promedio de la Tierra en el momento en el cual, antes de la intervención humana, eran 15 grados. Y la segunda fase es la de oxigenación. Y la alternativa B, fabricar una colonia espacial, por el cual la pregunta de los científicos es, ¿con cuál realmente se van a ir? Ahí tienen una serie de otras animaciones de la NASA en el cual cómo internamente, digamos, podrían tener una ciudad totalmente, digamos, hiperbárica, por así decirla, de tal forma de que el ser humano pueda vivir y fabricar, agua, digamos, para toda su subsistencia. El desafío que viene. Fíjense ustedes que en la Tierra ya tenemos digamos, un meteorito que es el Anignito, que es el más grande capturado, digamos, por el hombre. Ahí lo tienen ustedes, muy antiguo, que por razones obvias también el hecho de venir del espacio siempre ha sido una especie de manjar para los científicos y no lo mostraba mucho. Ahí observen digamos, una animación en el cual hay ahí un astrogeólogo en el sentido de que está tratando, digamos, de hacer una exploración o una toma de muestra. Y al fondo ustedes pueden observar esos verdaderos paracaídas o esos paraguas que hay ahí, en el cual están observando cómo realmente captar los distintos asteroides o cuerpos para después atraparlos. Entonces, recuerden ustedes que los asteroides tienen distintos movimientos de manera aleatoria, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es paralizarlos, y luego, después de paralizarlos, sencillamente entonces empieza todo el proceso de elevar los espejos, las lupas, para posteriormente entonces incorporar al tema de la fusión y la fabricación. Ahí tienen entonces que es un asentamiento geológico humano, por eso se dice que lo más probable, de hecho, la Universidad de Arizona se dio cuenta que era más fácil entonces formar un ingeniero de mina o un geólogo de astronauta que un astronauta de geólogo o ingeniero de mina. Entonces, por eso es una ventaja que puede tener Chile, teniendo tantas universidades y escuelas de geología, metalurgia, química, qué sé yo, que muchos de ellos pueden, qué sé yo, ser verdaderos astronautas. Bueno, como ya les dije, digamos, hay distintos asteroides con distintos precios y todo lo que ustedes estimen prudente. Mucho cobalto, que aquí obviamente para la electromovilidad, níquel, entonces, y todo realmente 100.000 billones de dólares. La NASA dice que básicamente si nosotros, qué sé yo, partiríamos la riqueza que hay en los asteroides, a cada uno le debería más o menos tener, o por lo menos obtener alrededor de $100.000 per cápita. Entonces, imagínense ustedes lo que estamos hablando. Esto es una cosa interesante para ustedes.
la compañía japonesa, la Shimizu, se propone empezar a instalar al 2035 la planta de energía solar en la luna Rin, es decir, en la satélite de la Tierra. ¿En qué consiste esto? Colocar satélites, digamos, una serie de paneles solares que se montarán en la luna de esa manera, en el ecuador de la luna. Y ellos indican, no importa los años que sean, pero la humanidad necesita esto. Y ya presentó su proyecto, ¿no es cierto?, con una solución con la crisis climática. Entonces, son alrededor de 400 kilómetros de ancho y una longitud de 11.000 kilómetros en el ecuador de la Luna, para producir energía libre de carbono y que se debería llegar en forma de microondas a la Tierra, para que plantas energéticas de nuestro planeta la puedan convertir en electricidad. En fin, terminando ya entonces, podríamos indicar que hay muchos proyectos. En este momento se piensa que hay alrededor de 311 proyectos en este momento relacionados con asteroides o astrominería. Seguramente para los que les interesa mucho me pueden escribir y yo les puedo enviar todos los proyectos que hay, incluyendo, digamos, de nuestros vecinos. En fin, no voy a entrar en detalles, seguramente esto se los voy a compartir después, que son muchos los que hay y de distintas índoles, digamos. Me encantan mucho los proyectos alemanes, son muy aterrizados, son muy buenos y sobre todo, digamos, creo que muy callados han trabajado y creo que y han trabajado en conjunto con toda la industria automotriz. Ellos ya realmente están trabajando en todos los equipos que se necesitan para explotar los cuerpos satélites. Entonces ya están trabajando de una manera mancomunada, de una manera cooperativa. En la robotización cooperativa ellos ya entendieron lo que era el robot cooperativo, o sea, el complemento de robot o máquina robot con un ser humano. En fin, en resumidas cuentas, como ustedes saben, la Luna presenta una fuente abundante del isótopo helio 3. Podría convertirse en el combustible no contaminante para una nueva generación de plantas nucleares. China, ¿no es cierto?, que se puso con el Yutu, que tiene mucho que ver con el robot del 2013 en la superficie lunar. En fin, Caterpillar, que ya está trabajando en conjunto con la NASA, y nosotros como Cámara Minera, digamos, estamos, y también con Astromin, estamos en conversaciones con un acuerdo con las distintas compañías como es Komatsu, Caterpillar, Volvo y todos ellos para efectivamente crear un laboratorio en el desierto de Atacama para efectivamente comenzar a hacer todas las pruebas que, digamos, la exploración y la explotación de asteroides necesita en el espacio, ¿no? Ahí, como ya les dije, Volvo ahí, que ya está trabajando un poco, nosotros entonces como Chile podríamos entonces proveer toda la logística para que todas estas grandes potencias puedan estar. Pero ojo, queremos también que nuestros científicos estén ahí, compartan ahí, y de esa forma entonces no tan solo gana el país, sino que también ganan estas mentes brillantes. En fin, también hay el fabricante también británico, Komatsu, que ya les mencioné, Shimizu, en fin. Todos ellos entonces están en una carrera, digamos, prácticamente sin retorno para, qué sé yo, conquistar el cosmos, ¿no? Terminando entonces los desafíos que tiene que ver, digamos, tenemos que cambiar la manera de pensar y la manera de formar a nuestros futuros profesionales. Crear conciencia que la naturaleza no será capaz de alimentar a los 9.000 millones de personas que van a nacer. La energía es el gran desafío con las células solares madre. El sol genera cada día toda la energía que consume la Tierra. El problema es cómo capturarla. Los recursos naturales se agotan, implica que hay que mirar el espacio y los océanos. Ya los océanos están tremendamente ya casi contaminados y estoy muy de acuerdo y de hecho hemos conversado mucho con mi colega y amigo Gastón Fernández por el tema justamente de los fondos marinos, al cual realmente nuestra Cámara Minera siempre lo apoyó respecto justamente a tener una moratoria. Los minerales se determinan por las reglas del mercado, y también tiene mucho que ver también todo lo que se está reconociendo, lo que se reconoce hoy día es lo que se dijo hoy día. Puede que realmente puedan entonces reconocerse otros yacimientos, otras cosas, etcétera, y podrían entonces
tener mayor qué sé yo, reservas de fino, toneladas de fino que podrían irse en vez del 2050 al 2053, qué sé yo. Como les digo, digamos, no existe una regulación internacional del control de la propiedad minera del espacio. Creemos que es urgente, digamos, entonces, tener una política de astrominería y una política del espacio. No existe. Como también poco existe justamente una política también de nuestro maritorio. En fin, hay mucho por hacer, pero lo más importante para todos nosotros, los que llevamos años en esto, que nace la economía de astrominería, o la economía que se le llama la economía minera espacial. A mí me gusta decir más economía de astrominería. Y terminamos justamente indicando que Chile tiene ventajas competitivas, pues tiene los mayores observatorios del mundo, los más avanzados, hay un gran capital intelectual, la minería, digamos, la industria minera ha posicionado a Chile como primer productor de cobre del mundo desde hace mucho tiempo. Entonces creemos que somos campeones mundiales de esto y por lo tanto debemos aprovechar sinergia al respecto. Tenemos un desierto de Atacama que es nuestro verdadero laboratorio por el suelo lo más cercano que podamos tener respecto a los cuerpos celestes. Y por último, la Cámara Minera de Chile y la Asociación Chilena del Espacio recomendamos iniciar de inmediato un acuerdo con la agencia especial, cosa que lo estamos haciendo, junto a una política del espacio que también vamos a iniciar a trabajar en compañía con la Fuerza Aérea, y una política de minería espacial o astrominería para no quedar atrás, y por lo tanto es una obligación intelectual. Termino indicando que estos chicos van a ser nuestros próximos astrolíderes que usarán y aplicarán la astrominería. Hoy día seguramente ustedes, algunos deben haber sacado una verdadera sonrisa media sarcástica, o a lo mejor pueden decir, pero ¿cómo realmente esto puede ser a lo mejor ciencia ficción o algo que se le parezca? La verdad que si nosotros vemos los informes tanto de la OEA, de las Naciones Unidas, que sé yo, se podrán dar cuenta que lo que estoy diciendo, digamos, hace 14 años fui a la Universidad de Antofagasta y empecé a hablar de astrominería. La verdad que toda la gente ahí se empezaron a reír. Pero bueno, es así como ocurren las cosas. Así que hay que comenzar a formarlo desde el jardín infantil. Y obviamente termino indicando de que la verdadera riqueza no está bajo nuestros pies, sino que está sobre los hombros. Es el verdadero desafío, estimados colegas. Gracias por compartir, digamos, este pequeño momento, digamos, en el cual hay mucho por hacer, mucho por conversar al respecto, y solamente, digamos, la discusión tiene que ser con una mente amplia y siempre con el bien, donde Chile debe ser un actor muy relevante al respecto, porque somos mineros y somos muy buenos. Muchas gracias.